La última clase nosotros habíamos hablado de el PLC, ¿no? El PLC como elemento de control. Y nos habíamos metido un poco en su funcionamiento interno. Yo para eso les había mandado un pequeño cuestionario para responder en función de lo que vimos acá en clase. Y hoy nos vamos a enfocar en, ok, ese PLC es una herramienta, pero esa herramienta se coloca y se usa para un fin específico. Nos vamos a meter en eso. Primero voy a aprovechar, no, primero voy a aclarar una cosa. Me van a ver mirando para abajo cada tanto, es porque tengo una pizarra acá, no es que estoy como el diputado salteño en alguna actividad de moralidad cuestionable. Entonces, cuando van a ver que en algún momento voy a empezar a dibujar y escribir. Bueno, Nadie hace masaje en los pies. claro, tal cual. Bueno, eso por un lado, y por otro lado, que quiero aprovechar lo que estaban hablando recién, ¿no? La cuestión de la historia, y me acuerdo que en la clase pasada sobre la neumática, Ricky hizo como una especie de introducción de una contextualización histórica del, del contenido. Nosotros vamos a hablar de automatización de procesos, ¿sí? Entonces, para eso es interesante pensar en un par de cosas, ¿no? Un par de características que son propias de nosotros como especie, de la humanidad. Recién hablaban un poco de la cuestión que se está planteando ahora de la economía versus la salud y cómo esos intereses a veces pueden llegar a chocar. Pero en realidad, si nosotros analizamos una de nuestras mayores motivaciones, es más que eso, ¿sí? La economía es un fin que la humanidad persigue desde el principio de los tiempos. ¿Por qué? Porque la economía de lo que se trata es de optimizar y gestionar los recursos que uno tiene. Uno de los recursos que tenemos hoy es el recurso monetario, pero el hombre de las cavernas tenía como recurso su fuerza productiva, su fuerza de trabajo. Entonces, tenía una motivación para economizar y para gestionar ese recurso. Si nos remontamos allá, como les decía, a los neandertales, a nuestros antepasados, ¿sí? A los que ni siquiera eran de nuestra misma especie, nos empezamos a separar de los animales nosotros porque empezamos a desarrollar herramientas que nos permiten modificar el ambiente y de alguna manera amplifican nuestro potencial. ¿Sí? Si nosotros caemos en el medio de la selva en pelotas, sin nada de lo que nos rodea, sin ninguna tecnología desarrollada, tenemos muy escasas posibilidades de sobrevivir. Entonces el hombre de las cavernas empieza a desarrollar las primeras herramientas, ¿sí? Las hachas, las lanzas, que eran una piedra con un palo. En un momento de la historia hay un descubrimiento que marca un quiebre. ¿Cuál creen ustedes que es ese descubrimiento que marca un quiebre en la historia de la humanidad? Pueden escribir, pueden decírmelo, y esto no hay respuesta correcta o incorrecta, ¿eh? ¿Cuál Yo creo que es el fuego, profe. El fuego. Marisol dice que es la rueda, por ejemplo. Claro, si no es el fuego, puede ser bueno, también trata del fuego, ¿no? Pero la fundición de los materiales o algo por el Pero el estilo. fuego fue lo primero que descubrieron los nómadas, ¿no? Exactamente. Como dijeron muchos de ustedes, es el fuego. ¿Por qué? Porque ese descubrimiento lo que le permite al hombre es modificar su dieta. Entonces empieza a comer la carne en vez de cruda, cocida, y al comer la carne cocida se empieza a desarrollar más el cerebro y eso trae todo lo que viene después. La rueda, que también es un invento paradigmático, ¿sí? Que marca un antes y un después en la historia de la tecnología, no habría sido posible si no se hubiese descubierto antes el fuego. ¿A qué voy con todo esto? A que nosotros como especie tenemos permanentemente un desarrollo tecnológico que nos rodea, ¿sí? Que va cambiando. Claramente hoy tenemos una tecnología mucho más compleja que el fuego, la lanza y el hacha de piedra. Entonces, en ese contexto de evolución y de permanentemente gestionar la productividad, la producción, mejor o peor, eso no importa, hay una cuestión ahí que hay un punto de la historia en el que se empieza a discutir al respecto, permanentemente vamos modificando nuestro entorno, ¿sí? Y desde la revolución industrial
los procesos empiezan a ser cada vez más automáticos, ¿no? O sea, antes lo que se buscaba era amplificar las posibilidades del ser humano, entonces hacíamos la lanza para poder matar animales a distancia, pero en definitiva siempre tenía que haber una persona que tirase esa lanza o el arco y la flecha, o teníamos un hacha que nos permitía multiplicar nuestra fuerza, lo mismo que la rueda, pero siempre había una persona de por medio. A partir de la revolución industrial, lo que empieza a hacerse es tratar de que la persona intervenga cada vez menos. Ya no es solamente que la fuerza que puedo hacer yo se multiplique, sino que yo cada vez esté más lejos del lugar de trabajo, que esté cada vez más lejos de ese lugar donde la producción se da. Bueno, eso va evolucionando y a partir de el surgimiento de la electricidad, lo primero que se hace es automatizar con, eh, con elementos mecánicos, ¿no? Porque la revolución industrial lo que arma es un montón de máquinas de vapor, primero, a partir del uso de carbón y qué sé yo, pero la electricidad viene como 100 años después, o al menos su uso masivo viene como 100 años después. Cuando empieza a aparecer la electricidad, se empiezan a reemplazar esos elementos, ¿sí? Se empiezan a reemplazar los elementos mecánicos por elementos eléctricos que son más eficientes en un montón de aspectos. Sigue evolucionando la cosa y se empiezan a meter la electrónica y más actualmente la informática en nuestros procesos productivos, en los procesos industriales sobre todo. Hacia eso nos vamos a orientar nosotros, ¿sí? Hacia el análisis de procesos industriales en donde intervienen elementos eléctricos, electroneumáticos, informáticos, electrónicos, ¿sí? Y que están en particular en nuestra materia, van a estar gobernados por el elemento que hablamos la vez pasada, que es el PLC. ¿Está bien? Pero lo importante es entender esto, ¿no? Que nosotros vamos a tener un proceso, ahora voy a compartir pantalla. Eh, Avísenme, ahí está compartiendo. No, no, todavía no hay nada. Ahí recién te aparece como que te uniste, ahí está empezando. Ok, Ahí está, ahí bueno. abrió el. Ahí se abrió la pizarra. Sí, En blanco. Sí, sí, sí. Pizarrón. Ok. Bueno, entonces nosotros vamos a tener un proceso. Hoy no nos vamos a enfocar tanto en cuestiones estrictamente técnicas, en el sentido de técnicas bien duras de electricidad, de electrónica, nada de eso, sino que vamos a hablar de cosas más conceptuales. Nosotros vamos a tener un proceso, ¿sí? En el cual lo que va a haber es una circulación, como veíamos la vez pasada, de datos. ¿Sí? Esto que circula por acá van a ser, espérenme un cachito, ahí está. Datos, ¿sí? Datos o información. Ok. Todo eso es lo que pasa adentro de mi proceso. La información se va a mover de un lado al otro. Ahora, si yo me meto a analizar los bloques que hay adentro de mi proceso, voy a tener el elemento de control, ¿sí? A grandes rasgos vamos a tener tres partes fundacionales. Elemento de control, este bloquecito de acá, y por último vamos a tener otro bloque por acá. Estos tres bloques corresponden a mi PLC, ¿sí? Que es mi control. Esto que está acá van a ser entradas
y esto de acá van a ser salidas. Entonces, recién les decía, ¿no?, que lo que circula por acá adentro es información. Esa información circula de esta manera. Va a ingresar por la entrada y va a salir por la salida, pasando en el medio por mi elemento de control, en este caso el PLC. Esto que está acá afuera es el entorno, ¿sí? Entonces, del entorno yo voy a tomar la información con las entradas, ¿sí? De alguna manera algo voy a hacer acá, voy a trasladar esa información hacia el PLC, del PLC la mando a las salidas, y las salidas van a interactuar con el mundo exterior. Entonces, fíjense que tenemos estos 3 bloquecitos y no más. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a tener hacia afuera de las entradas y hacia afuera de las salidas? Lo que yo voy a tener dando vueltas por ahí, digamos, lo que va a ser parte de mi entorno, del entorno de mi proceso, son lo que llamamos magnitudes. ¿Qué es una magnitud? Fundamentalmente, como estamos hablando de procesos industriales, estamos hablando de magnitudes físicas, ¿sí? De eso, de magnitudes físicas. Entonces, pregunto, ¿qué es una magnitud? Es un gran volumen. No, ¿O estoy equivocado? no es eso, no es esa la definición. Una magnitud es un fenómeno que se puede medir, ¿sí? Es algo que se puede medir. La distancia es una magnitud, la temperatura es una magnitud, el peso es una magnitud, ¿se entiende? Ese tipo de cosas son magnitudes. Todo aquello que tiene una unidad de medida, por ejemplo, la tensión, la corriente, la resistencia, lo que les decía recién, el peso, la potencia, la energía, todo aquello que tiene una unidad de medida es una magnitud. ¿Qué quiere decir eso? Que es algo que se puede medir de alguna manera. Entonces, yo voy a tener en mi entorno, ¿sí?, en esta parte de acá, afuera de mi proceso, voy a tener fenómenos físicos que suceden, como la temperatura. La temperatura es algo que va a estar ahí y que yo lo que voy a hacer es, con las entradas, con los elementos que están en la entrada, monitorear, ¿sí? Voy a estar monitoreando esa magnitud física. Por el contrario, con las salidas lo que voy a hacer es justamente enviar una magnitud física hacia el exterior, que esa magnitud física puede ser tensión, corriente, etcétera, etcétera. ¿Está bien hasta acá? Miren que hoy va a ser cortito esto, vamos a hablar de esto, de las magnitudes. Uy. ¿Se me ve bien? Porque de repente se me apagó la cámara, la máquina. ¿Está todo bien? Sí. ¿Todo en orden? Ok. No, se borró. Bueno, ¿qué se borró? Ah, se No borró tuve todo nada. Borró todo lo que habías escrito. el pizarrón, qué raro. El pizarrón exacto. Quedó gris. Sí, veo. Bueno, vamos a ver. Ahí apareció. Aparecieron diferentes. A ver cuál es. ¿Es este? No, el otro. Ahí está de nuevo. Sí, ahí está. Ok. Bueno, nosotros tenemos un montón de magnitudes, ¿sí? Esas magnitudes, dentro de mi proceso, se van a convertir en algo que vamos a empezar a llamar como variables. ¿Está bien? Entonces yo tengo en el exterior una magnitud, un fenómeno. Tengo acá un elemento que me permite detectar ese fenómeno, que puede ser, como les decía, cualquier cosa física, o puede ser la presencia o ausencia de una persona en un lugar, o de un objeto en un lugar. Tengo el elemento este que lo monitorea, lo convierte en una variable, y esa variable es lo que tengo adentro de mi PLC. El camino inverso es igual, pero al revés, ¿no? O sea, yo arranco desde la variable, lo convierto en una magnitud y lo mando hacia el exterior.
Entonces, esas variables se van a dividir en dos grandes grupos. Después vamos a ver que se pueden dividir cada vez más en función de la precisión, digamos, con la que queramos trabajar. Esos dos grandes grupos van a ser, por un lado, lo digital y por otro lado lo analógico. ¿Sí? Entonces yo tengo acá digital y por este lado tengo lo analógico. Es importante acá destacar que no es que las entradas son digitales y las salidas son analógicas o viceversa, sino que tanto las entradas como las salidas pueden ser digitales o analógicas. Lo que no pueden ser es las dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Entre estas dos se excluyen. Ahora vamos a ver por qué. Pero sí es importante esto, ¿no? O sea, yo tengo ¿se ve el cuadrito que yo escribí que dice analógico? No, no se ve. Ahora sí. Sí, se ve entrada con un asterisco rojo. Entrada y salida. Yo tengo que las entradas Ah, y la o analógico salidas. no lo había visto. No, porque no había aparecido. Las entradas y las salidas pueden ser o digitales o analógicas. ¿Sí? Pero es muy importante esto. Pueden ser o digitales o analógicas y no digitales y analógicas. ¿Por qué no? Porque las digitales, ¿qué características tienen? A ver si recuerdan. ¿Qué es un elemento digital? Sobre todo cuando hablamos de, por ejemplo, de la electrónica. Digital, el aparato de la televisión, profesor. No, ahí hay una cosa que, digamos, está como muy expandido el concepto de digital analógico, pero con una acepción distinta a la que le damos nosotros. Por eso es importante saber que en este contexto, en el contexto de la automatización, hablar de digital y analógico tiene un significado específico. Entonces pregunto de nuevo, ¿recuerdan la definición de lo que es una señal digital versus una señal analógica? Señal analógica de la radio, por lo visto, ¿no? ¿Me parece? No, 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 no. cualquiera. Bueno, vamos a explicitarlo entonces. Una señal digital tiene la siguiente característica. Solo reconoce dos valores. ¿Sí? ¿Cuáles son esos dos valores? 0 y 1. Exactamente. 0, 1, que son a su vez sinónimos de... encendido... Perdón, lo voy a poner al revés así queda coherente. Apagado, encendido. ¿Sí? Entonces, una señal digital solamente va a detectar esas dos posibilidades. Que algo esté encendido o que algo esté apagado, que se va a traducir en, por ejemplo, detectar presencia o ausencia. Pero yo no voy a poder medir con una señal digital qué tan cerca estoy del punto donde estoy midiendo. Entonces, un pulsador, ¿sí? Que hace un rato justo lo trajo Ricky a colación. Un pulsador es un elemento que manda una señal de qué características. ¿Digital o no digital? ¿Cómo, profe? Entendiendo que el pulsador funciona, como les decía Ricky hace un rato, ¿no? Cuando yo lo pulso, activa algo, cuando yo lo suelto, desactiva. ¿El pulsador es un elemento digital o no es un elemento digital? No es un elemento Analógico.
Analógico. Porque, o sea, es con el movimiento de un ser humano, no sé cómo explicarlo. Esa Ok. presión sería. O sea, es cuando uno lo activa y y se apaga, ¿no? A ver, claro, funciona así. Funciona como ustedes dicen. Pero la posta es la respuesta que dio Agustín. Es un elemento digital, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo pulso el pulsador hasta la mitad, cuando yo aprieto hasta la mitad, ¿funciona, digamos, hace funcionar algo? No, es como la llave, ¿sí? Como la llave de luz. En ese sentido son iguales. Si yo no aprieto la llave hasta el fondo, la luz no se me prende. Si yo dejo la llave en el medio, es como tenerla apagada, ¿sí? Entonces, un pulsador está o sin pulsar o pulsado. Lo que pasa en el medio, yo no tengo forma de identificarlo. O sea, yo no tengo forma de saber con un pulsador común y corriente qué tan fuerte está apretando la persona el pulsador, ¿sí? Entonces, reconoce todo o nada. Decime, Marisol. Sí, pero si en el caso de que sería digital, ¿cómo Sí, vendría a ser como tipo un timbre que sería? Porque el timbre vos lo presionás, pero no mantiene. O sea, exacto, como que vuelve, claro, sería. porque no tiene que ver una cosa con la otra. Digital y analógico, como les decía hace un rato, ¿no? Muchas veces asociamos lo digital con cosas automáticas y lo analógico con cosas más bien mecánicas o en donde interviene el hombre. Pero no es así, ¿sí? Digital y analógico quiere decir que digital tiene dos posibilidades solamente y analógico quiere decir que tiene muchas posibilidades. Avanzo un Ah, cachito, así hago la definición de esto y sobre esto volvemos después para dejarlo claro. Entonces, sí, como les sí. decía recién, una señal digital va a tener solamente dos valores y una señal analógica va a reconocer múltiples valores. ¿Sí? ¿Cuántos valores va a reconocer una señal analógica? Infinitos. ¿Sí? Una señal analógica tiene infinitos valores, una señal digital tiene solamente dos valores. Si yo hago un gráfico de cómo funciona cada una de estas... A ver, no me tomo la cuarta página. Acá está. Si yo hago un gráfico de cómo funciona cada una, me voy a encontrar con lo siguiente, ¿no? Vamos a graficar señales digitales y analógicas. Trazo los ejes. Y vamos a dibujar una señal digital acá arriba y una señal analógica acá abajo. La señal analógica, por ejemplo, puede ser una onda más o menos senoidal. No hace falta que sea senoidal, sino que fíjense que esa curva va avanzando progresivamente, ¿sí? O sea, va reconociendo, va teniendo un montón de valores a lo largo del tiempo. Por el contrario, una señal digital va a tener este funcionamiento. Va a estar apagada y de repente va a subir y va a estar encendida. Se va a mantener encendida y de repente va a estar apagada. ¿Sí? Se va a mantener ahí abajo y de repente va a subir. Estas curvas deberían ser bien violentas, pero bueno, la aplicación que uso de pizarra no me lo permite. No me permite hacer acá bien los ángulos de 90. Pero fíjense que la señal digital arranca estando abajo, de repente yo presiono el pulsador y la señal se va para arriba. Pero no hay una transición, ¿sí? No es que va subiendo lentamente. Pasa de golpe de acá para acá. ¿Está bien? A diferencia de la analógica, que arranca acá, va subiendo muy de a poco, llega hasta acá arriba, empieza a bajar de a poco, llega hasta otro valor por acá abajo, pero todos estos puntos, todos los puntos que constituyen esta señal analógica son puntos que son válidos, digamos. La digital no, solamente va a reconocer esto o esto. La transición no existe. Es más, para que quede más claro, vamos a borrarle esto. ¿Sí? La señal analógica
va a pasar. Uy, me hizo una cosa rarísima, ¿no? Ahí. Me hizo cualquier cosa, ¿verdad? Está Borrá todo, borrando. borralo y hacelo de nuevo, Nico, te va a ser más fácil. Sí, tenés razón. Bueno, entonces les decía, la señal digital arranca acá abajo, de repente va a pasar para acá arriba, vuelve para acá abajo, vuelve para acá arriba, ¿sí? Entonces fíjense que ahí las transiciones no existen, directamente paso de acá para acá, de acá para acá. En la realidad sí se ve esa curva que les dibujaba al principio, pero para graficarlo me parece más práctico esto. Entonces fíjense que esas mismas magnitudes de las que yo hablaba al principio, mis elementos de entrada las van a guardar en lo que les decía recién, que son variables, y esas variables van a ser variables digitales o analógicas. Ahora, ¿qué es una variable? Bien, una variable es una variable en este contexto, en el contexto de la automatización, es un espacio de la memoria de mi PLC que me va a permitir guardar información. Si mi variable es una variable digital, la única información que voy a poder guardar es todo o nada, ¿sí? Encendido o apagado, presencia o ausencia. Si mi variable es una variable analógica, yo voy a poder guardar ahí todos los valores que haya en el medio. Entonces, si pasamos en limpio, nosotros tenemos un proceso, ¿sí? Dentro de ese proceso circula la información, esa información llega desde el exterior de esta manera y sale hacia el exterior de esta manera a partir de elementos de entrada y elementos de salida. Los elementos de entrada toman esos fenómenos del exterior que tienen que ser magnitudes, ¿sí? O sea, yo no puedo con un PLC monitorear algo que no se puede medir, como un ejemplo clásico que son las emociones humanas. Yo no puedo monitorear la felicidad con un PLC. Yo lo que puedo monitorear con un PLC son magnitudes: presión, temperatura, caudal, corriente, tensión, etcétera, etcétera, etcétera. Esas magnitudes, el PLC las va a interpretar a través de las entradas, guardándolas en variables, ¿sí? Y esas variables son de dos tipos: digitales o analógicas. Las variables digitales son aquellas que solamente reconocen estos dos valores, ¿sí? Que son 0, 1, encendido, apagado, que se traducen en presencia o ausencia, ¿está bien? Muchas veces se traducen en eso, en pasó por acá un paquete o no pasó por acá un paquete, y las variables analógicas, que son aquellas que me permiten decir no solamente si pasó el paquete, sino a qué distancia, por ejemplo, pasó ese paquete. ¿Sí? Bueno, eso se grafica más o menos de esta manera: la curva para las señales analógicas y las rectas que se intercalan para las señales digitales, para las variables digitales. Eso fue el bombardeo de información del día de hoy. Ahora, preguntas, porque hasta acá hice el monólogo yo. Que había preguntado antes por el tema del pulsador y eso, si quedó claro o no. Sí, sí, profe. Pero no del todo. Ok, entonces aguardamos un segundito que voy a buscar un pulsador. Sí. Así tratamos de hacer una demostración acá. Sí, claro. Espera un minuto. La cámara celular. A ver si me la agarra. Ahí va, ahí se ve, ¿no? Sí. Ah, bueno, capaz que Sí. los que están con el teléfono van a ver la presentación y no mi cámara, pero bueno. ¿Ven ahí? ¿Qué ven? Un Justin. Perfecto. ¿Qué diferencia hay entre esto
¿Y esto? Qué buena esa presión. Bien, el botón, cualquiera sea de ellos, ¿qué va a reconocer? Si lo estoy apretando o no. ¿Está bien? Sí. Ahí no está presionado, si yo lo aprieto, está presionado. Entonces, lo único que reconoce es si aprieto o no aprieto. Ahora, Molina, Agustín dice que son digitales. ¿qué es digital y qué es analógico en este joystick? Dice que el botón es digital. El botón es digital, ¿por qué? Porque lo presiona. Claro, porque tiene dos estados, como les decía Nico. Presionado o no presionado. En este Tiene el caso, dedo. para el joystick, este botón está en 0 y si yo lo aprieto, está en 1. ¿Bien? Volvamos. ¿Qué diferencia hay con esto, con esta palanquita? ¿Tiene una ¿Qué? sola ¿Lo posición? veis? No, no sé. No. De hecho, si yo, a ver, si yo la corro un Creo que lo poquito mismo. del centro de su eje, ya va a estar reconociendo ese movimiento. Y si yo le doy más, también va a reconocer ese movimiento. Entonces, fíjense que yo voy a tener todo un rango de valores de la posición de la palanquita. Eso es una variable analógica, ¿sí? Que se diferencia claramente de la digital porque tengo muchos valores, como dijo antes Nico, en ciertos casos infinitos, por decirlo de alguna forma. Acá tengo infinitas o muchísimas posiciones posibles de esta palanquita, ¿sí? Esta palanquita no es un botón, esta palanca me reconoce la posición y Esa eso es analógica, es profe. una señal analógica, porque no va a ser lo mismo si está de este lado o de este o arriba, o si la estoy llevando al 100% del tope o al 30%. Ahora, Esa es la que Y nos profe, ¿y reconocería la múltiples digital valores. cómo sería? la digital es cualquier tipo de botón que vos tengas acá. Pero yo a lo que entiendo, ¿no? Sí, Creo, me sí. corrige si estoy mal, es que para mí la digital es como que me suena que es algo que se prende solo, No, pero ahí tenía, Nico hizo un comentario que es cierto. Digital tiene que ver con la cantidad de estados que va a tener la variable. ¿Sí? Más allá de si se prende solo o no. Si se prende solo o no, va a depender del proceso. A ver, voy a dejar de mostrar el joystick. Ahí se fue. Se ve medio feo. Bueno, soy Sí, yo. dijo. ¿Qué iba a decir? Ah, que digital. Nenita. Ahí Nico Por tiene unos ejemplo, pulsadores y también lo vas a ver reflejado en, por ejemplo, cualquier tecla de luz que tengas en tu casa. ¿Sí? Si vos, a ver, si yo te pregunto, la luz de la cocina, ¿cómo está ahora? Me vas a poder decir dos opciones, prendida o apagada. claro, ¿Sí? ¿Y la tecla cómo está? Bueno, en una posición o en otra. ¿Sí? La lámpara no va a reconocer cuando yo estoy presionando un poquito la llave o si estoy presionando con mucha fuerza, como les decía Nico. Ahí supongo que va a ser un ejemplo con el tester y con continuidad. Así que sigan con el... profe, y Claro. ay, disculpe, No, dale, dale, dale. y con el tema en las plazas, por ejemplo, hay luces que se prende con, Y si quema. ay, disculpe, mi nena me está No hay interrumpiendo, problema. No, no pasa nada. que se prende o sea, que se prende a la noche y se apaga a la mañana. No, que Sí. se ¿Esas quema. qué sería? Y se quemó Lisila. Bueno, a ver, Un me tanto. trato de responder eso. Dale, dale. Sí. Acá hay una cuestión que es, volviendo Sí. a lo que les decía, a lo que les decía recién, vamos a nombrar 4 palabras que están normalmente muy vinculadas entre sí, pero que a veces se tergiversan un poquito. Manual, automático, digital, analógico. ¿Sí? Manual no es sinónimo de analógico, al igual que digital no es sinónimo de automático. Entonces, el caso de las lámparas de la plaza, estamos hablando de que eso es un proceso automático, ¿sí? En ese proceso automático pueden intervenir
elementos digitales como elementos analógicos. ¿Está bien? Probablemente haya una mezcla de ambos, ¿sí? No son excluyentes. Yo dentro de un mismo proceso puedo tener elementos digitales con elementos analógicos. Y otra cosa que es importante aclarar ahora es esto. Yo recién les decía que una señal analógica, digo, les decía toma infinitos valores. Ok, eso es una señal analógica como, digamos, como la curva que les dibujaba yo recién. Ahora, las variables analógicas adentro del PLC no van a tener esa definición, no van a ser tan perfectas, sino que van a tener una cantidad de valores posibles, ¿sí? Todo esto es súper rebuscado y van a ver que a medida que vayamos avanzando se va a poner cada vez más picante, con lo cual es altamente recomendable que se detengan y que vayan avanzando con pie de plomo. Lo que yo les quería mostrar acá es, a ver, espero que no se me apague la cámara, es lo siguiente, ¿no? Espera, Profe, aguantame un cachito, tengo que termino con esto y me preguntas. Tengo pulsadores, tengo el tester y vamos a medir continuidad, ¿sí? Que es este pip que se escucha ahí. Fíjense, yo voy a medir entre las dos puntas de el pulsador verde, que son estos dos extremos que están acá. No sé si se llega a ver la medición, pero tampoco es particularmente relevante. Fíjense que yo acá estoy sin pulsar el botón. Como no estoy pulsando el pulsador, no tengo continuidad. Yo empiezo a pulsar. Ahí estoy pulsando ya. Apenitas. ¿Está sonando esto? No. no, Apreté un poquito más. ¿Está sonando? No. no, profe. Recién cuando... Ahí apreté casi hasta el fondo. ¿Está sonando? Todavía no. Recién No, cuando profe. yo termine de hacer contacto, ¿sí? Recién ahí me tira la señal. Suelto y apaga. ¿Está bien? Entonces, este elemento, el pulsador, que es un elemento recontra super manual, es un elemento digital, porque tiene dos valores, tiene dos posiciones. O está acá arriba O está abajo. o está ahí abajo. ¿Sí? Claro. Puede estar en el medio, pero no lo va a reconocer. ¿Sí? No, es una información que queda en el aire. Eso sería 0 y 1. Exactamente. Exactamente. Bueno, decime, Teo, lo que ibas a plantearme. No, las luces, decía sobre el tema que preguntaba Sol, las luces Sí. ¿no son también sensoriales, Pro? Claro, pero los sensores, esos sensores que aparecen ahí, como la fotocélula, la clásica fotocélula, Exacto, la fotocélula. son elementos que pueden ser, que se clasifican entre digitales y analógicos. Ajá. Está. Les pregunto, por ejemplo, un termómetro de mercurio. ¿Qué les parece que es un elemento digital o analógico? El que usamos para medirnos la temperatura, el que se mete en el sobaco. Ahí está, no, non sapo. Sé que el material al calentarse da la temperatura. Al sufrir ese calentamiento que nosotros lo ponemos en el sobaco, en la panza, en las piernas, donde lo pongamos, Claro. Pero, el mercurio va haciendo levantar la temperatura, pero no sé el pero término. digo, de repente vos te tomás la temperatura hoy, Teo, y te da 36,5. Y te la tomás mañana, vos podés medir con ese mismo termómetro y te da 36,6. Hola, hola, Teo. Sí. No, Entonces, un día te da 36,5, otro día te da 36,6, otro día tenés fiebre y te da 38, sí. otro día te puede dar 38,5, o sea, te puede dar un montón de valores. Entonces, Claro, ¿es en digital este caso o es es analógico? Desde el 0, claro. Es Desde el analógico. 0 al 100 te puede dar cualquier valor. Si fuera digital te da 0 o 100. Después, Es ¿qué pasa? analógico, ahí está. ¿Qué pasa con los termómetros que son llamados termómetros digitales? Esos termómetros, para mí, como persona que lo lee, es analógico. Lo digital es cómo funciona, ¿sí? Lo digital son los elementos que tiene adentro. Ahí está. Pero siempre son analógicos. Claro, lo que ocurre es que, claro, lo que dice Nico, el concepto usted hay que comprender. ¿Por qué para nosotros es analógico digital? Porque el analógico abarca todos los valores y el digital abarca los extremos. Claro. Eso es lo que Nico les quiere hacer comprender. Y lo que sí se puede hacer es tomar variables analógicas, que de hecho es lo que se hace, y medirlas con elementos digitales.
Ahí está. ¿sí? Sí, Eso sí, lo el vamos a ver. elemento puede ser digital, pero siempre va a tomar Bueno, analógicamente. Pero eso es lo que claro, pasa, por ejemplo, con el termómetro. El termómetro que compro en la farmacia exactamente. más caro, que Claro. me lo venden como termómetro digital. ¿Por qué? Porque los elementos electrónicos que tiene adentro son digitales. Esos reconocen 0 y 1. Pero la lectura que tengo yo es una lectura analógica. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo la cosa se mezcla. Fíjense cómo este tipo de variables van a estar entrecruzadas entre sí. Y después vamos a ver que según qué tipo de magnitud yo quiero medir o guardar, vamos a tener que usar específicamente los tipos de variables que se van a subdividir también. Alejandro, ¿vos querías decir algo? No, que eran analógicos, no solamente eso. No, está bien. Eso, Claro, claro, ese parámetro. exactamente. Entonces es importante tener estas diferenciaciones, ¿sí? No todo lo electrónico es digital, no todo lo mecánico es analógico, puede haber una mezcla de ambas, y todo eso interviene permanentemente y se cruza y se mezcla en los procesos industriales, ¿sí? En procesos industriales yo tengo elementos electrónicos digitales que van a medir magnitudes analógicas y las van a interpretar de una u otra manera, por ejemplo. Y otra cosa muy importante, que es a lo que venía toda la introducción, digamos, la historización respecto de la automatización que les hacía, que es ustedes como técnicos, como futuros técnicos, pero ya casi, tienen que tener muy presente que la tecnología es cambiante, que ustedes van a estar inmersos en un mercado laboral probablemente extremadamente dinámico y que justamente tienen que saber esto, ¿no? Para elaborar automatismos y para mejorar el rendimiento económico de las cosas, entendiendo la economía como gestión de la capacidad de producción, no solamente como gestionar plata, ¿sí? Exacto. Sino gestionar la energía, gestionar el personal que tenemos, ¿sí? Para optimizar todas esas cosas, es importante tener estos conceptos, qué es digital, qué es analógico, qué puedo medir, qué no puedo medir, por dónde puedo mejorar, por dónde no puedo mejorar, y hacia ahí es hacia donde vamos a apuntar. Bueno, ¿preguntas de vuelta? Bueno, yo de mi parte, No, profe, ninguna, profe. Quedó claro. Bueno, Ok. Bueno, yo en breve les voy a subir la grabación de la clase esta de hoy con la pizarra. Les voy a mandar un apunte con todo esto de digital, analógico, etcétera, y en el final del apunte van a encontrar un cuestionario, verdadero o falso, para que respondan, ¿sí? Como actividad. Les pido que, a ver, de la actividad anterior solamente una persona me respondió, no voy a decir quién para no mandar al frente, pero traten de ponerse al día porque la cosa se va a ir poniendo cada vez más complicada y si tenemos estos conceptos desde el principio, después la cosa evoluciona bastante bien, pero si no, no hace, digamos, para nosotros lo más importante es que si tenemos problemas para que esta parte quede clara, bueno, no pasa nada, nos detenemos en esto todo el tiempo que haga falta, ¿sí? Pensamos actividades, ensayos, experimentos, pero si avanzamos a ciegas, corremos el riesgo de pensar que quizás están entendiendo algo que no, y se va a armar un mareo que va a ser cada vez más difícil de resolver. ¿Está bien? Entonces, sí, interactúen con nosotros, díganos, miren, profe, la verdad que no estoy llegando, entonces podemos renegociar la clase y dejarla para otra semana, ¿sí? Pero díganos las cosas, así sabemos, así no trabajamos a ciegas, ¿está bien? tengan en cuenta algo. Lo que estamos viendo, tanto de electrónica como neumática, se va a relacionar y se van a cruzar. Cuando hoy vimos el electroimán en una válvula, tiene que ver con que la señal del voltaje que le va a llegar a una electroválvula, muy probablemente venga de un PLC. Entonces yo Exacto. voy a hacer
a través de toda una programación que un elemento neumático, un cilindro, lo que sea, se accione. ¿Sí? A través de a través del accionamiento eléctrico. Entonces, todo se va a ir relacionando. Si Nico les va a mandar un cuestionario, yo a lo sumo le voy a mandar simplemente que piensen un posible ejercicio para que lo tengan en cuenta para la clase que viene y nada más, porque así no hacemos tanto lío, porque si entre que trabajan y todo les cuesta ir resolviendo las cosas, no vamos a llenarlo. Lo que sí es importante que traten de que sus compañeros puedan estar cuando estamos los viernes, porque es me parece el momento para ir siguiendo un poco todo esto. Exacto. Y un poco estar en contacto con ustedes, profe, que estas Sí, preguntas que nosotros van surgiendo son no al tenemos momento. problema. No tenemos ningún problema. Ustedes cuando quieran, y tampoco hace falta que sí o sí nos pregunten algo de la materia, sí o sí. Si pasa como ocurre con Marisol, que tenía una duda respecto al proceso que se está dando, o lo que sea, nosotros estamos para un poco todo. No somos, más allá de ser Me está profesores. llamando Patricio. Ah, bueno, atendelo. Bueno, no sé si hay algo más porque tengo hambre. Che, a todo esto, olvídate, Teo, ¿sabés cómo restó puntos con esto de dejar la clase por atender a Patricio? ¿Qué se cree? Claro, tal Una cual. oportunidad, Patricia. Bueno, listo, entonces, si no queda ninguna otra duda, muchas gracias, Nico, por participar y por la grabación. Y bueno, recuerden, cualquier cosa nos pueden mandar por el WhatsApp, por el Classroom, por mail, por donde sea, ¿sí? Muchas gracias, profe. Bueno, chicos, Adiós. que tengan buen fin de semana. Nos vemos Igualmente, en 15 profe. días. Chau, chau. Igualmente. Chao. Chao. Buen fin de- Chau, Ale, chau, Marisol, chau, Agustín.